Les va muy buenas noches. Hoy es 2 de julio de 2020. Son las 8 con 3 ya. Disculpen la demora. Estamos en en vivo que ustedes solicitaron. Les puse 3 títulos y votaron por este que se llama El poder de ser tú misma o tú mismo. Entonces vamos a dar inicio a este tema que es pues fundamental si es que quieres hacer la maestría de tu vida. Ahora me siento como un león. Bueno, eh, ¿cuál es la trascendencia del poder de ser uno mismo o una misma? Que solo siendo tú misma o solo siendo tú mismo es en donde vas a poder abrir la puerta para desarrollar tu máximo potencial, todo tu potencial. Hola Hans, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Bienvenidos también todos los que nos están acompañando, porque YouTube y Facebook dicen que hay menos de los que hay y resulta que hay como 10 veces de los que se muestran. Hans es testigo de que pasa eso. Bueno, no solamente con nosotros, ¿no? Con todos. Entonces, este tema es fundamental. ¿Por qué razón? Porque verdaderamente solo siendo tú misma o tú mismo vas a poder abrir la puerta para expandirte en todo tu potencial, en todas las áreas de tu vida. ¿Qué significa esto? Que las personas que uno tiende a admirar, sus héroes o sus heroínas, solamente nos van a servir de referente para darnos cuenta de hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos trascender, ¿verdad que sí, Hans? Solamente nos van a dar luz para eso. ¿Y por qué les insisto en esta parte de que las personas que más admiras, no importa del área que sean, solamente sirven para mostrarte hacia dónde te puedes dirigir? Porque normalmente lo que uno tiende a hacer es a tratar de imitar a esas personas, a pensar que otras personas que desarrollan ciertas capacidades y que uno las ve expandirse en todo su potencial, van a poder, uno solamente puede llegar a ese potencial si uno es como ellos. Y ahí es a donde está el error, el, la caída, el obstáculo fundamental. Ya ven que yo les he explicado que todo tiene pros y contras, como el día y la noche. Todo en el universo tiene un perfecto equilibrio y en la vida de nosotros igual. Tenemos un perfecto equilibrio de cualidades y de defectos, aunque no lo sabemos, pero verdaderamente es así. ¿De qué depende que tengamos más afinidades con ciertas personas y que tengamos rechazo o resistencia con otras? Justamente en que hay temas fundamentales en donde con quienes tú te sientas más cercano o más en comunión, en sincronía con lo que tú aprecias, vas entonces a decidir eh, pues construir acuerdos, negocios, sociedades de todo tipo. Buenas noches a todos. El joven de las letras árabes o musulmanas. Y Máximo, buenas noches, qué bueno que estás aquí. Máximo fue uno de los que propuso el tema. Gracias, Máximo, por estar con nosotros. Entonces, fíjense la frase tan valiosa que decía este poderoso y gran poeta, filósofo del siglo XIX norteamericano, Ralph Waldo Emerson. Él decía, la envidia es ignorancia y la imitación el suicidio. Justamente para ayudarnos a reafirmar esto que estamos explicando, que yo les estoy explicando el día de hoy. La mejor versión que tú puedas imitar de una persona que admiras jamás va a poder ser lo que tú puedas desarrollar y expandir en todo tu potencial.
tú no vas a poder ser el número uno siendo la copia de otra persona, jamás. La única manera de que tú puedas abrir esa puerta de las grandes realizaciones de quienes más admiras y más han destacado a lo largo de todos los tiempos, en todas las áreas de la vida, va a ser siendo tú misma, siendo tú mismo. Es la única posibilidad. ¿Por qué razón? Porque cuando uno se permite ser uno mismo, se va a permitir dedicarse a lo que uno más ama hacer. Mientras que cuando tú admiras a una persona, vas a inyectarte los valores de esa persona y vas a querer imitarla. Por eso la frase de Emerson. Y cuando uno quiere imitar a otra persona, está ignorando y negando lo que para uno es importante. Por eso es que el doctor de Martini nos dice, si eres un gato y quieres ser un pez, pues ahí va a estar tu frustración y tu fracaso, porque no estás reconociendo tu valor y no estás identificando qué es verdaderamente lo que tú más amas hacer, en dónde están tus mayores aptitudes. Ahora, lo más grandioso es que con este método lo que yo he descubierto es que justamente lo que más amas hacer es tu mayor valor. ¿En dónde están los valores? No ideales de la sociedad de justicia, honestidad, no. Me refiero a las 7 áreas de la vida: la espiritual, mental, vocacional, financiera, familiar, social y física. Entonces, en estas áreas, cada quien tiene un acomodo diferente. Nadie va a tener un acomodo igual. Es tan distinto como tus huellas digitales, como el iris de tus ojos, como el tono de tu piel, como el timbre de tu voz, como el color de tu cabello. Todos somos únicos. Podemos clasificarnos en ciertas tonalidades, pero nadie tiene el exacto tono ni las exactas características que les acabo de describir. Cada quien es único. Las clasificaciones sirven para ordenarnos, para organizarnos, pero cada quien es único. Y cuando uno tiene la capacidad de identificar esa singularidad, esa unicidad, es cuando se hacen las grandes creaciones, las grandes innovaciones, las grandes aportaciones y los grandes legados hacia la humanidad y hacia el universo, el cosmos y los multiversos. Es allí a donde solamente se pueden conectar y contactar. Y cada quien lo tiene en sí mismo, en su identidad, en su esencia o en su alma. Entonces, por eso es fundamental el tema. Ahora, el punto es, y es una muy buena pregunta plantearse, ¿cómo puedo ser yo mismo? ¿Por qué no puedo ser yo mismo o por qué me siento que no puedo expandirme al potencial de esa persona que yo admiro? Pues justamente porque estás muy cargada o muy cargado de tu superego con muchas autoridades en el subconsciente o un poco en la parte consciente de a quienes admiras. Porque todas las personas que tú admiras se vuelven autoridades ante las cuales uno se minimiza y no reconoce su valor y piensa que esas personas son mejores que uno. Entonces, por eso es fundamental que uno identifique cuáles son verdaderamente las áreas más poderosas que en los hechos cotidianos a ti te inspiran más, te nace moverte en automático. No necesitas quien te empuje, quien te motive a hacer las cosas, sino que lo haces de manera espontánea. Es lo primero que quieres hacer, es lo que prende tu energía, es lo que hace que tus ojos se llenen de luz, es lo que logra que cuando estás muy cansado y alguien te dice, oye, y vamos a hacer esto, si es lo que más amas hacer, se te va a quitar el cansancio, vas a aventar todo y te vas a preparar para estar listo y hacer lo que tú quieres o lista para hacer lo que tú quieres. Entonces, ¿cómo identificamos eso? Yo les he comentado de que tenemos 13 preguntas que se llaman las 13 determinantes para identificar tu jerarquía de valores, este acomodo en las 7 áreas que tienen que ver con estos temas. Se los comento rápidamente, pero obviamente hay que darse el tiempo para responderlas e identificar
en tu caso, cuáles son. Y que además, antes de contestarlas, es bueno que sepas que cada vez que haces un cambio en tu vida, una mudanza o tienes un evento nuevo en tu vida, un niño o te casas o un ascenso en tu empleo o emprendes un nuevo proyecto o te llega una herencia, en cualquier área que haya algún tipo de movimiento, eso va a alterar este acomodo de las 7 áreas de la vida y lo que va a suceder es que hay que volver a hacer estas preguntas. Pero ¿en qué se basan estas preguntas? Primero hay que contestarlas en la evidencia de tus hechos, no de lo que a ti te gustaría hacer, sino de lo que verdaderamente en tus hechos cotidianos sucede. ¿Qué es lo que te da más energía? 3 preguntas en cada caso. ¿A qué dedicas más tiempo? ¿Cómo inviertes tu dinero? 3 preguntas en cada caso. ¿De qué llenas tu espacio? ¿Qué es lo que más predomina en tus espacios? ¿O dónde es donde pasas más tiempo y cuáles son las cosas que más predominan en ese espacio? ¿En dónde eres más organizado? Tres, columnas igual. Para al final hacer un conteo. ¿En dónde eres más disciplinado? ¿Qué es de lo que más, qué es lo que más visualizas sobre cómo quieres que sea tu vida y que estás trabajando en ello en tus actos cotidianos? ¿Qué es lo que más eh, diálogo interno tienes sobre lo mismo? Sobre cómo decías que quieras que sea tu vida y que estás viendo evidencias de que estás en ese proceso de construcción. ¿Qué es lo que más imaginas? Estas son muy parecidas y si salen respuestas similares, está muy bien porque de lo que se trata es que identifiquemos cuáles son tus 3 áreas más fuertes. ¿Cuál es tu diálogo externo? ¿Qué es lo que más hablas con las personas? O incluso si estás cansado y alguien empieza a hablar sobre algún tema, ahí se te quita el cansancio y quieres hablar y quieres poner atención, en fin. ¿Qué es lo que más te inspira? Igual 3 preguntas, en primero, en segundo y en tercer lugar. ¿Qué es lo que más investigas? ¿Cuáles son los temas de lo que más investigas? ¿Cuáles son tus 3 metas más importantes sobre las que estás trabajando en tu vida diaria y que estás viendo que estás avanzando en ese nivel? ¿Por qué hago insistencia en estas preguntas de que haya evidencias de que estás avanzando allí? Porque muchas veces uno, como tiene estas autoridades donde piensa que esas personas son mejores que uno, se pone uno metas que son de esa persona y no son propias. Y eso hace que uno se frustre porque pues tu jerarquía de valores, tu acomodo de estas áreas es distinto del de esa persona. Y finalmente, ¿qué es lo que más investigas? ¿Cuáles son los temas de los videos que más predominan, que más te atraen? ¿O cuál es la música que más te llama la atención? ¿O qué es lo que más lees o buscas? Al final hay que hacer un recuento para que entonces saques cuáles son los 3 predominantes, cuál es el patrón que está predominando. Ese es uno, para identificar qué es lo que verdaderamente más amas hacer. Lo que nos sugieren es que lo hagamos 2 o 3 veces y que lo corroboremos con alguien que tenga la suficiente franqueza para decirnos, no, eso es lo que tú quisieras, pero la verdad, en los hechos tú haces esto. Necesitamos a alguien que nos ayude en ese ejercicio de franqueza, porque a veces cuesta mucho verse uno a uno mismo. Entonces sí les recomiendo eso. Yo lo hago eso con mis alumnos y es muchísimo más rápido cuando hacemos el ejercicio de uno a uno para identificar qué es lo que verdaderamente más amas hacer. Y además es un ejercicio muy nutritivo porque también puedes identificar cuáles son las áreas que tienes más eh, abandonadas y que si tú les pones atención, no vas a traer eventos cataclísmicos o críticos en donde tu espíritu que busca su evolución por ley de sintropía, que es la ley de evolución, te va a ayudar a traer eventos fuertes en alguna de las áreas que tienes desatendidas para ayudarte a que le pongas atención, porque eso también sucede, yo lo he corroborado. El siguiente punto sería hacer una lista de tus héroes o tus heroínas, en cualquier campo que tengas.
Y una vez que hagas esa lista de tus héroes y heroínas, hacer de cada uno una lista de cualidades y defectos que quede perfectamente emparejada. Para que una vez que tengas esa lista, con cada uno empieces a identificar en dónde tú tienes lo mismo que ves que esa persona tiene y admiras, o lo que no te gusta y que resientes, en donde tú también lo tienes, de tal manera que puedas adueñarte de esas características que solamente tú ves en esas personas. Tienen que ser cualidades y defectos en la misma proporción para que recuperes la energía que uno sin verla, como es algo etéreo que no se puede ver, solamente las personas que tienen muy desarrollada su sensibilidad y su intuición pueden ver cómo esa energía es como vaporcito, me decía mi mamá, por ejemplo, o mi hija me decía, es que es una luz, no ves la luz de esa persona, pero es que son personas que tienen muy desarrollado su intuición y su, pues sí, su sexto sentido, una gran sensibilidad que no están, no tienen idealizado al intelecto, sino que están más equilibradas. Entonces, una vez que haces ese ejercicio, uno a uno, vas a ver en qué proporción tú haces lo mismo que admiras en esa persona. Por ejemplo, yo puedo... un aspecto que es importante aquí señalarles. Luego me dicen, es que no le encuentro ningún defecto a mi heroína o a mi héroe. Pues ponte a investigar en el internet, ponte a investigar en los críticos de esa persona que tú admiras, cuáles son todos los defectos que le ven, para que entonces lo puedas ver en sus reales dimensiones. Ese es un ejercicio sumamente útil para poder completar y que tus listas estén perfectamente equilibradas. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, si yo que admiro mucho al presidente y que yo digo qué capacidad tiene de trabajo, ¿no? Que es una de las cosas que yo más admiro, que está despierto desde temprano y duerme realmente pocas horas y está enfocado en cumplir sus promesas de campaña y en hacer crecer a nuestro país. De entrada, yo lo que pienso, no hombre, pero pues yo cuando voy a ser como el presidente, ¿no? Pues yo no estoy en ese nivel. En el nivel de la política yo no estoy en ese nivel porque no es mi área de especialidad. Pero en lo que es mi área de especialidad, que yo sé por haber hecho estos ejercicios, que es el apoyar a las personas para que se amen a sí mismas y amen a las personas verdaderamente, a su pareja, a sus familiares, y que amen a su misión y dejen un legado a la humanidad, esa sí es mi área de especialidad. Desde que yo tengo memoria me ha interesado ese tema y mi currículum puede hablar en ese tema como toda mi energía a lo largo de mis 50 años ha estado enfocada en darle luz y poder primero a conocerme, a amarme, a comprenderme, para entonces poder amar y comprender desde ese lugar a las personas. Y mi formación ha sido con psicólogos, psiquiatras, escuelas de desarrollo personal, con filósofos. Mi búsqueda ha ido justamente por allí y por eso me topé con el método, que es algo de vanguardia a nivel mundial. Y me he preparado cada vez más y me fui a Sudáfrica en 2018 porque mi interés de poder expandir mi conciencia para yo ser congruente y ser ejemplo y poderlo expresar con las personas que me soliciten apoyo a lo largo de mi vida, pues he apoyado a muchísimas personas de todos los niveles, muy destacadas, eh, o como una semilla que después empezó a brotar, ¿no? Por ejemplo, una de mis alumnas, una gran académica genetista de la Facultad de Química de la UNAM, me consultó. Buenas noches, Jaime, bienvenido. Me consultó y ella tenía ciertos bloqueos en su parte mental, que pues es la que más utilizaba, y, y sentía que no podía dar el ancho como ella quería. Y desde hace unos años
es de las científicas que está encabezando todo este trabajo de cómo eh, degradar el poliuretano. Es uno de los principales proyectos en que ella encabeza, gracias a que ella fue muy constante, muy consistente, muy valiente, y aunque había pasado por diferentes formas de terapia y de apoyo para sí misma, se decidió a trabajar conmigo un poco más de un año, y pues ahorita está justamente en lo que ella deseaba hacer. Entonces es una de las grandes científicas que están haciendo este trabajo en México y con una proyección mundial. Entonces, yo en mi área de especialidad tengo que identificar cómo yo lo he expresado al mismo nivel de mi presidente, bueno, de nuestro presidente. Entonces, tengo que identificar todas las experiencias que me ayuden a encontrar ese reflejo exacto, porque tiene que ser por ley del espejo que me vea yo exactamente. Cuando yo logro encontrar ese espejo, entonces yo recupero ese poder que está en cada persona, y entonces puedo tener la capacidad de acceder a esas grandes realizaciones, porque siento que puedo, porque ya no me minimizo. Es como decía Albert Einstein, parafraseando a Isaac Newton, que decía que cuando uno dejaba de compararse con las personas o se adueñaba de lo que uno admiraba en ellos, se podía uno montar en los hombros de los gigantes. Solamente montándose en los hombros de los gigantes es donde uno puede hacer la plenitud y la expansión de todo el potencial que hay en cada persona, verdaderamente. Y finalmente hacer un diseño maestro de vida, que es lo que yo me fui a hacer a Sudáfrica, a Johannesburgo, con muchos trabajos, con muchísimos esfuerzos, porque lo que hacemos con el plan maestro es identificar qué es lo que más amas, qué es la vibración de la energía más alta que existe, qué es lo que más amas ser, hacer y tener en cada una de las 7 áreas de la vida, en la espiritual, mental, vocacional, financiera, familiar, social y física. Obviamente por escrito. A corto, a mediano, y cuál es el legado que quieres dejar de por vida a la humanidad, al cosmos, a los multiversos. Y definir una estrategia realista, que ahí en la estrategia pues es donde vamos haciendo ejercicios para ayudar a hacer desbloqueos de miedos, o cuando uno percibe que se contrapone el desarrollo de un área con la otra. Por ejemplo, hay dichos, ¿no? Me acuerdo que a mí mi mamá me decía mucho de niña, es que no se puede tener todo en la vida. Eso es un mito. Estamos en una nueva era, y si uno se enfoca en estudiar, en prepararse, en tener información de calidad, uno puede darle el balance a su vida de inspiración, pero apoyándose en delegar en otras personas que sean especialistas en otras áreas, a que a uno le ayuden, le asistan, hagan equipo con uno para entonces poder hacer grandes creaciones. Pero evidentemente uno no puede hacer todo, eso sí es cierto. Y ahí el dicho mexicano que dice que aprendiz de todo y oficial de nada, es cierto, pero porque necesitamos especializarnos en un área, pero eso no significa que no le podamos dar luz o poder a las otras. Por ejemplo, yo he encontrado en mi propio plan maestro, pero también en de algunos de mis estudiantes, en donde me dicen, es que si yo me dedico mucho a hacer lo que yo quiero hacer en mi trabajo, voy a desatender a mi familia. Pues eso es lo que te han dicho y es lo que te han hecho creer, pero la verdad es que sí se pueden hacer acomodos revisando a lupa cuáles son tus acciones de mayor prioridad para que alcances lo que tú quieres, te apoyes en un equipo que te auxilie, y vas a poder detallar y vas a poder vivir una vida inspirada atendiendo a tu familia en lo que más le inspire, pero obviamente cada integrante de tu familia tiene 7 áreas por atender también. Entonces es ahí a donde se vuelve un, un arte creativo, el poder diseñar tu vida inspirada, pero en base a tu misión de vida y en base a lo que tú más amas hacer,
en sincronía con lo que cada integrante de tu familia más ama hacer. Es algo fascinante, grandioso, por lo que yo trabajo día a día. Y pues la vida, cuando uno empieza a vibrar en esa energía, pues es grandioso. Eso no significa que uno no tenga desafíos, pero a diferencia de una vida en donde uno no tiene el conocimiento, los desafíos son los que te avientan a evolucionar, porque aquí venimos a evolucionar, a regresar a nuestro ser y a ofrecer nuestro servicio inspirador o productos inspiradores para todos, porque esa es la ley de la sintropía, que cada quien cumpla su propósito. Pero cuando no lo hacemos de manera consciente porque no habíamos tenido la información, lo que vivimos es el reto, el apoyo y el reto, y los retos son los que nos empujan y atraemos retos para que nos avienten a nuestro siguiente nivel evolutivo. Yo les confieso que para mí irme a Sudáfrica fue justamente para aprender cómo vibrar en esa inspiración para entonces poder elegir yo mis desafíos y que no sean los desafíos los que me avienten para que yo siga con vida, porque uno no puede tener solo apoyo. Si uno tiene solo apoyo, se aburre y se muere, porque atraes desafíos internos que pueden ser enfermedades para ayudarte a equilibrar, para que tengas un sentido de vida. Si tienes una enfermedad porque has descuidado de tal manera tu vida que no has puesto atención, entonces lo que va a suceder es que tu espíritu sabiamente va a desarrollar síntomas para ayudar a que el que tú sanes sea tu propósito de vida hasta que encuentres a qué viniste. Todos tenemos una misión singular, preciosa, en el área de su especialidad. Cuando haces un plan maestro y te dedicas a estudiar cómo es que funciona tu ser, el desarrollo personal y humano, y lo empiezas a aplicar en tu vida y disuelves tus cargas y clarificas tu misión a través de estas 13 preguntas que les comento y otras más, es entonces que puedes ser quien eres verdaderamente y puedes acceder a ese poder y a expandir esa luz que todos tenemos. Entonces, pues, eso sería, ya ven que cada vez hablo menos y, y lo más importante son sus preguntas. No sé si les quedó claro o si hay alguna duda en algún aspecto que quieran plantear, con todo gusto estoy atenta. O si ya todo les quedó clarísimo, pues está perfecto. Ahora el chiste es ponerlo en práctica. Porque aquí lo grandioso del método es no solamente adquirir información que nos guste y que nos suene bonito y que nos motive, sino trasladarla a lo que es tu vivencia, que te pongas verdaderamente a trabajar en ello. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, pues entonces, si no tienen preguntas o las quieren hacer por mensaje personal, ya saben que son bienvenidas. Les recuerdo que tenemos las promociones ahorita de 30 minutos por 100 pesos y los siguientes 30 por 250. Para cualquier tema que ustedes tengan, les pido que agendemos por mensaje privado en Messenger de aquí de Facebook o por WhatsApp a mi teléfono 55 13 79 79 19. Quienes llegaron tarde, les pido que lo vean desde el principio y que lo compartan para que otras personas que anden buscando esta información pues puedan acceder a ella gracias a su capacidad y a su generosidad de compartir. Entonces, pues nos vemos el próximo sábado y yo quedo atenta a sus preguntas y comentarios. Nos vemos.